Muy buenas tardes a todos y todas las y los que nos escuchan hoy. Hoy en este programa es fundamental que miremos cómo es que en este segundo gobierno de izquierda, que calificamos de izquierda, y en estas posibilidades de tener un gobierno de transición en estos años, podemos actuar. No es la primera vez que las clases populares tienen un respiro como el que hoy percibimos. También lo hicimos durante el gobierno del revolucionario de López Pumarejo, un gobierno que le entregó a todas las y los trabajadores del país las mejores reformas para la salud, la seguridad social, porque su gobierno fue inspirado en todas las tesis de Rafael Uribe Uribe. Y prácticamente estas tesis venían inspiradas también y a menudo de José María Melo, que en el siglo XIX, inspirado en la revolución y en las ideas de Punto, la revolución también de Saint-Simon, de Fourier y toda aquella revolución que inspiró a las y los trabajadores de este siglo XIX, al principio del siglo XIX, fueron inspirados con sociedades democráticas. Todo lo que hizo en este tiempo Melo fue unirse a todas las sociedades artesanales y recoger de ellos, de los artesanos, de los campesinos y el pueblo en general, recoger de ellos cómo podría ser una normatividad que le permitiera a este país una respuesta fundamental a trabajadores y trabajadoras. Esta historia es crucial porque desde Melo hasta hoy, estas últimas elecciones del 19 de junio, Colombia ha tenido gobiernos asociados a las clases dominantes y a las élites políticas económicas, algunas conservadoras y otras más bien liberales. Y en otras palabras, habíamos tenido como un sistema político profundamente oligárquico y de tendencia muy conservadora, apoyada por un accionar permanente de la Iglesia Católica, que también sometió e hizo mucho daño a las clases populares en este país para un nuevo despertar. Entonces, hoy no por primera vez, sino por segunda vez, desde la experiencia de Melo, tenemos a un presidente y a una vicepresidenta en el gobierno. Y lo hicimos precisamente porque desde el estallido social y desde toda la inconformidad que teníamos, veíamos la necesidad de organizarnos con el común y con una apuesta y estrategia fundamental que le diera respuesta a las y los trabajadores del país y a todos los gobiernos y a todo el pueblo colombiano. Y no solo a las y los trabajadores, sino a toda la población, a la juventud. Muchos nos esmeramos en el Comité Nacional de Paro en que existiera no solamente el tema de salud que quedó develado por la pandemia, sino el tema del trabajo y la producción. También fue fundamental el pedir la matrícula cero para que la educación en este país tuviera una juventud cimentada en una buena apuesta como tal. Y todo el tema de la productividad fue esencial y fundamental. Ya les decía que Mariana Mazzucato, una economista que está consultando este gobierno, ella es una economista italiana y además es la presidenta de la Organización Mundial de la Salud. Ella dice que lo fundamental hoy es la productividad, porque ¿cómo vamos a decir que debe haber redistribución si ni siquiera nos hemos dado a la productividad? Bueno, pero como ya vemos, es evidente, hoy es necesario reconocer que este es un triunfo parcial, que este triunfo parcial hay que cuidarlo mucho porque la vieja oligarquía continuará reclamando parte bajo amenazas de ingobernabilidad, pero
Además, tampoco olvida, y además nosotros y nosotras estamos hoy asediadas por la cantidad de normas y de reformas que vienen presentando, por todo lo que vienen haciendo hasta prevaricatos. Es decir, el gobierno ha sacado miles y miles de decretos. Hoy nos van a hablar de este tema nuestra abogada Stephanie, y lo está haciendo sin tener hoy entonces un respiro para la población trabajadora. Esa es una primera amenaza que ya estamos viendo, cómo esta vieja oligarquía continúa reclamando su parte bajo esas amenazas y cómo además viene haciendo todo lo posible por dejar despidos masivos, instituciones sin ningún peso de infraestructura para que se terminen. En fin, están haciendo todo lo que ellos saben hacer. Por eso, no solamente esto hay que acompañarlo de unas protestas, sino de una población muy organizada. El llamado es ese: ¿cómo nos organizamos como población, como pueblo, para defender todas las tesis que en el gobierno y que durante toda la campaña de este gobierno se hizo para defender esa parte? La Central Unitaria de Trabajadores, con su independencia, llama también a que realmente un gobierno solo puede moverse hasta el límite que la sociedad le trace. Y ahí está nuestra autonomía. Es decir, en este sentido, por segunda vez después de Melo, podemos afirmar con optimismo que tenemos el gobierno que nos merecemos y que prácticamente depende de todos y todas continuar ahondando esa tendencia y radicalizarla hasta en todos los lugares, hasta que sea posible un cambio y una transformación. Como dice Francia, hasta que la dignidad sea posible y viable. Bien, les presento hoy a nuestra abogada Stephanie Barreto, que nos trae el decreto 1227 o la ley. Yo creo que Stephanie nos va a hacer una explicación muy amplia, porque este gobierno ha decretado ya en menos de 15 días teletrabajo, ha decretado tercerizaciones, ha decretado miles de condiciones y de negación de derechos laborales a las y los trabajadores y trabajadoras del país, y ha decretado incluso la extinción de cooperativas empresariales, y ha pasado a que esta extinción se pase al gobierno sin preservar las condiciones laborales de las y los trabajadores, como ocurre hoy con Droga la Rebaja, donde son 6.800 trabajadores que tienen problemas serios en su condición laboral y sindical si el gobierno les hace hoy la extinción a estos trabajadores. Y muchas cosas en ese sentido. Entonces, Stephanie, tienes el uso de la palabra en este momento para que inicie explicándonos esta nueva norma, y muy excelente en este sentido, para que nuestra abogada nos explique todas las implicaciones que tiene, lo que hay, los alcances y por qué faltando 15 o 16 días la despiden. Entonces, bienvenida Stephanie, una buena tarde y una feliz tarde para todos y todas. Muchas gracias, Ligia, por tu introducción. Muy buenas tardes para todos y todas los compañeros y compañeras que nos acompañan en esta nueva sesión de los webinars del equipo jurídico, espacio que además, permítame decir que me siento muy orgullosa que desde hace más de 2 años, un poco antes incluso de la pandemia, este equipo jurídico de la central institucionalizó este espacio y nos invitó pues a cada uno de nosotros a formar parte de este espacio, y cada martes hablar de temas jurídicos con ustedes, aunque sea brevemente, y dejarlos tocados para seguir dialogando en otros espacios sobre cada uno de los temas y herramientas jurídicas que surgen en el marco del derecho laboral. Voy a proceder a proyectar pantalla. A ver,
¿Dónde estarán para compartirles mis diapositivas? Permítanme un segundo porque tengo cantidad de ventanas abiertas, no se imaginan. Pero ya creo que se puede. No, así, deshabilitado, no me deja. He tenido problemas con mi Zoom todo el día. A ver si ya. Bueno, igual mientras les voy contando algo y es, yo les pido, claro, además hoy tenemos, esto es un webinar, o estos últimos webinars son unos webinars que surgen en el marco de, como decía Ligia, un nuevo gobierno, donde muchos colombianos y colombianas tienen grandes expectativas al respecto. En materia laboral y desde mi óptica jurídica, lo que puedo decir es, claro, esperamos que cada uno de estos elementos jurídicos que hoy estamos planteando, tanto trabajadores como empleadores, pues son temas que tendrán que ser escuchados por este nuevo gobierno desde una óptica que ha llamado la OIT. Y es que lo que lo que queremos invitar acá un poco y que tengamos presente para la exposición que se va a hacer sobre este tema de teletrabajo es, no me dice compartir deshabilitado. El anfitrión deshabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Envíame la presentación, por favor, o a Mauricio. Mauricio, para que te haga permita la presentación a Estefan para compartir pantalla. Sí, por favor. Ya te la mando, Mauro, porque si no, a mí no me dejó definitivamente compartir. Lo que la sala está bloqueada por los inconvenientes que se presentaron en los anteriores webinars. Ah, entiendo. Vale, compañeras. Entonces yo se las transmito, Mauricio. Permítanme un segundo que haya cerrado el WhatsApp precisamente para que no sonara acá esto como retumbante a cada rato. Yo lo estoy abriendo. Entonces, les venía diciendo, la invitación hace que tengamos una mirada el día de hoy de este diálogo, de esta tertulia, de lo que nos invita y de lo que también ratificó la 110 conferencia de la OIT, y es el diálogo tripartito. Esta conferencia, este diálogo sobre los temas del teletrabajo y cualquier cuestionamiento o reflexión que tengamos alrededor de este decreto, de su papel, de lo que salió, de lo que no salió, gira en torno a la reflexión de diálogo tripartito. Listo, enviada a Mauro. ¿Por qué lo decimos? Porque la primera reflexión que hacemos al respecto de este decreto y también del decreto que aprobó el Ministerio del Trabajo en relación con el artículo 200 del procedimiento, del Código de Procedimiento, y también con respecto a algunas aprobaciones de archivo de procesos que venían cursando en la Dirección de Inspección y Vigilancia, es un llamado a, primero, no entendemos la urgencia, no entendemos el afán de aprobar muchas de estas normas. Doctora Stephanie, creo que ya puedes compartir pantalla, ¿vale? Para que me confirmes. Ah, ya me habilitaste a compartir pantalla. Sí, porfa, ¿me confirmas? Listo. Confirmado. Vale. Entonces, espérame, ya que me habilitaste, vuelvo a abrir las diapositivas. Dame un segundito. La tecnología es todo un caso. Listo. Compartir pantalla, efectivamente. Perfecto, Mauro, muchas gracias. Creo que ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Stephanie, ya, listo. Muchas gracias. Entonces voy a agilizar, que en todos estos gajes tecnológicos se nos va tiempito. Y entonces decíamos, es una reflexión primero, bueno, un poco cuál es la urgencia en la aprobación de varias de estas normas que precisamente en una nueva administración deberían también seguirse discutiendo, pero además con una consideración, el decreto de lo que les menciono del artículo 200 y además este tema del teletrabajo fueron temas que las centrales sindicales, organizaciones de trabajadores pusieron sobre la mesa del actual Ministerio del Trabajo y se planteó
que era un asunto que debía discutirse de manera tripartita en la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales. Y recientemente, hace más o menos 2 semanas, participamos de un evento de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, donde precisamente se exponían cuáles fueron las herramientas de diálogo, de conciliación que tenían los países y que se habían abordado en el marco de pandemia. Y, oh sorpresa, algo muy característico de la mayoría de estos países, de Panamá, de Paraguay, de Perú, de Chile, de Argentina, y Uruguay también, fue que varios de estos países adoptaban las medidas o adoptaron varias de las medidas en pandemia de manera tripartita. Gobierno, empleadores y trabajadores. Y, oh sorpresa, una de las características de Colombia es que no se adoptaron de manera tripartita, fueron sencillamente emitidas, expedidas por Ministerio del Trabajo, por el Gobierno Nacional, sin ese diálogo tripartito. Entonces, nuestra invitación un poco también es, si vamos a hablar de que queremos diálogo tripartito en Colombia, de que queremos que muchas de las medidas se adopten sobre la base de la conversación, de la negociación, del diálogo, de pongámonos de acuerdo, pues entonces también estas normas que son de máximo interés para trabajadores, para empleadores seguramente también, pues hagámoslas y promovámoslas desde su discusión y aprobación y seguimiento de manera tripartita. Y por supuesto, la primera crítica, claro está, es que este decreto de teletrabajo y estas otras normas que allí están viendo ustedes no fueron consultadas con los trabajadores. La central, por supuesto, la CUT remitió un concepto jurídico en el mes de junio, más o menos de 20 páginas, donde de manera muy específica decíamos qué puntos debían eliminarse, qué otros puntos debían considerarse, cuáles eran los cuestionamientos o las críticas a este decreto, que era la reglamentación o la regulación de la ley 1221 del 2008 del teletrabajo. Evidenciamos que un par de ellas fueron recogidas, pero que en esencia muchos de los planteamientos que se hicieron en el concepto no se tuvieron en cuenta. Dicho esto del tripartismo y de la invitación a que ojalá de aquí en adelante realmente muchas de las normas que se van a emitir pues tengan la consideración, los conceptos, las opiniones de los trabajadores y ese diálogo tripartito, que es la primera crítica que le hacemos a la expedición de este decreto, por supuesto. Les dejo sobre pantalla lo que hoy está regulando el, llamémoslo, trabajo a distancia, en casa, teletrabajo. Sí, eso es como lo primero que vamos a abordar hoy. Todas estas cuestiones de trabajo a distancia, estas son las normas que están rigiendo hoy en Colombia. La ley de teletrabajo, reglamentada por este decreto del que vamos a conversar, 1227, la ley 2088 sobre trabajo en casa, con el decreto 555 del 2022, y la ley 1228 la anterior era trabajo remoto, y la ley 1228 de trabajo en casa, reglamentada por el decreto 549 del 2022. Entonces, teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa. Empezando por ahí, si yo fuera trabajadora, yo no sé de normas, yo no sé de leyes, qué revuelto. O sea, yo soy trabajador, sencillamente quiero adoptar o quiero dialogar con mi empleador de cuál es el sistema que puedo adoptar para trabajar desde mi casa, desde mi finca, desde donde sea, desde donde mi abuela, mi tío, mi papá, y entonces empieza la mixtura de tenemos 3 normas, ¿sí? Eso es como lo primero que quiero llamar la atención. Claro, estamos en un mundo donde no podemos negar, no solo la pandemia, ya en Europa era un continente que venía avanzando en términos de la implementación del trabajo virtual, el trabajo remoto, el teletrabajo. En América Latina no era tan ampliamente implementado, pero según un informe de ILAO y FES, el trabajo digital en América Latina pandemia y post-pandemia ha llegado ya a un 18.5, seguramente eso fue ya hace unos meses, podemos decir que está cerca de un 20% actualmente este trabajo a distancia o teletrabajo, lo cual por supuesto nos llama la atención en que era una forma, una modalidad de trabajo ya implementada, que con pandemia se extendió mucho más en el mundo, en un continente como América, en países como los nuestros, donde por supuesto por la naturaleza del trabajo informal que tenemos, de las formas de contratación que tenemos, no era muy implementada esta modalidad, pero que hoy se ha ido implementando. ¿Por qué? Porque no podemos desconocer que aunque ha pasado un poco, aunque ha pasado pues, el efecto en parte de pandemia, en que estamos en un efecto post-pandemia,
La realidad es que demostró que entonces muchas de las prácticas se pueden hacer a distancia, virtualmente, la facilidad en algunos casos para los empleadores, en otros casos para los trabajadores, porque también en la práctica se siguen presentando situaciones de nuevas epidemias, de nuevas situaciones de orden de salud pública que puedan demandar también esta necesidad. Está hoy presente en el mundo del trabajo y la implementación de las herramientas tecnológicas son hoy, digámoslo un poco coloquialmente, el pan de cada día en muchos escenarios laborales, no lo podemos desconocer, bueno, y tenemos que también entrar a hablar de ello. Los cambios de ese escenario virtual, ojo, han significado, claro, el desarrollo y la adecuación de nuevos métodos de trabajo, de nuevas condiciones de trabajo, tanto para empleadores como trabajadores, como para las organizaciones de trabajadores. Esto, porque hay un llamado en ello también para que tengamos una mirada un poco de esto para todo el diálogo que tendremos hoy y los diálogos que ustedes tengan en adelante. Un poco las normas que se han expedido en materia de teletrabajo, trabajo virtual, trabajo remoto, no solo en Colombia, sino también en otros países, pero especialmente en Colombia, que es el caso que estamos estudiando hoy, tienen una mirada de que vamos a dejar que los derechos laborales sigan siendo los mismos. Y entonces un poco el mensaje que nos transmitían cuando emitieron el decreto, la ley y el decreto de trabajo en casa y de trabajo remoto fue, tranquilos que los derechos laborales van a seguir siendo los mismos. Pues la primera reflexión es que, aunque contractualmente sigue siendo mismo contrato, la modalidad no es la misma. Yo no estoy ejerciendo el trabajo en las mismas condiciones, ni en el mismo espacio, ni bajo la misma naturaleza laboral. Hay cosas que cambian. ¿Sí? Yo ya no llego a la oficina, tengo la silla, tengo ese internet, tengo esa luz, ya no trabajo en un espacio totalmente silencioso, sino que resulta que mi casa queda al lado de un sitio de demoliciones que yo antes no escuchaba porque no estaba acá de 8 a 5, ahora sí. Tiene toda una serie de cambios que muchos, se los confieso, la expectativa que yo tenía de reglamentación de estos temas hace más de un año cuando empezó su regulación y reglamentación por circulares, leyes, decretos, era que iban a considerar desde las entidades de gobierno respectivas estos cambios. Yo no puedo emitir entonces una reglamentación que simplemente diga, sígase aplicando los mismos derechos laborales cuando las circunstancias han cambiado. Entonces, ¿qué esperábamos también un poco de esta reglamentación? Que desarrollara y protegiera temas que estaban cambiando y que debían reglamentarse de manera distinta, garantista y progresiva. Eso es como el primer también llamado a, ojo, claro, igualdad de derechos, pero pilas que los escenarios no son iguales, entonces igualdad entre iguales, ¿cierto? No todo tiene como la misma paridad. Finalmente mencionar que Colombia junto con Brasil, Costa Rica, Perú, Panamá, eran países que ya tenían cierta normatividad. Entonces ahí, bueno, vino la otra gran pregunta, ¿por qué si teníamos la ley de teletrabajo no se generó una reglamentación, una implementación a partir de ello? Y pues tuvimos que expedir otra serie de leyes y otra serie de decretos para tener entonces hoy 3 cajoncitos donde tenemos que encasillarnos, una gran pregunta también para el espacio. Y lo segundo, pues países como Argentina, Chile, México y Perú, casi me fue Perú, sí empezaron a implementar normas en el marco de pandemia. Decir entonces frente a esto que en términos de propuesta, y voy a arrancar por la propuesta para que ustedes tengan ese concepto, ese marco, y ahorita entonces analicemos junto con ustedes si el decreto 1227 del 2022 para desarrollar la ley de teletrabajo realmente los recoge o no, e inclusive los otros decretos y leyes que hay al respecto. En el mundo hay un convenio para reglamentar el trabajo a domicilio, el trabajo a distancia, es el convenio 177 de la OIT y la recomendación 184 de la OIT. Este convenio y esta recomendación invitan, exhortan a que las partes que vayan a implementar estos métodos o estas modalidades de trabajo tengan una igualdad de trato entre las partes, que todo trabajo fuera de las instalaciones del empleador tenga pues una reglamentación estricta, específica de cómo se va a realizar, una condición de trabajo decente, que no se den por ningún momento actuaciones de discriminación, ni entre quienes se van al trabajo o teletrabajo, ni entre quienes se quedan y se van al teletrabajo y trabajo.
Ojo, y llamo la atención sobre eso. Registro y seguimiento a labores de ese trabajo a domicilio de distancia, evaluación a través de la inspección laboral de lo que está pasando en ese trabajo a domicilio o a distancia, aplicación por niveles de empresa, y en esto pues también es una reflexión de seguramente no tendrá que tener la misma implementación, exigibilidad o condiciones de realidad una MIPYME que manda pues 5 trabajadores al teletrabajo que una multinacional que manda 100, 200, 300 trabajadores al teletrabajo, o las entidades del sector público, ¿cierto? Entonces es un poco también como cada caso tiene su regulación específica o su desarrollo distinto. Respeto por los derechos colectivos siempre, comunicación entre quienes teletrabajan y sus organizaciones sindicales, también hago énfasis en ese punto, plena entrega de herramientas de trabajo y el tema de herramientas efectivas para armonizar esa nueva modalidad laboral. Y perdóname, me devuelvo un segundo acá para dar una definición que es en la que quiero que nos enmarquemos para abordar toda esta mirada del trabajo a domicilio, distancia, teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto, etc. Y es que la OIT define el teletrabajo como el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones como teléfonos inteligentes, tablets, computadoras, portátiles, para trabajar fuera de instalaciones del empleador. En últimas, el teletrabajo conlleva un trabajo realizado fuera de las instalaciones del empleador con ayuda de las tecnologías de la información. ¿Por qué digo esto? Porque ese fue nuestro primer debate. Claro, quien se iba a trabajo en casa obligatoriamente no era el que iba a utilizar herramientas tecnológicas, ¿sí? También podía ser la persona que se iba a casa a hacer una labor con una máquina de costura, con otras herramientas de trabajo, pero sí o sí, la gran mayoría, era la persona que seguía desarrollando su trabajo a partir de un computador, de un celular, y así no fuese obligatoriamente a partir de eso, pues los informes y la comunicación con el empleador tenían que ser a través de algún medio tecnológico, en su gran mayoría. Luego entonces surgió la primera pregunta, si esta definición del teletrabajo cabe dentro de la ley que también tenemos hoy, ¿necesitábamos todas estas otras leyes o realmente podía darse bajo la estructura de un solo decreto reglamentario o de una política pública que empezara a hablar de estas modalidades y su reglamentación y regulación? ¿Sí? Digo esto para que también un poco, claro, hay diferentes definiciones, pero en últimas, esta definición hay diferentes títulos o nombres que se ha dado en Colombia, pero en últimas esta definición de teletrabajo de la OIT pues nos recoge en todo lo que está pasando. Dicho esto y dicho también lo del convenio y la recomendación de la OIT 177 y 184 de cómo debería ser un poco también este trabajo a domicilio a distancia, quiero empezar entonces a contarles lo que nos reglamenta este decreto 1227. Lo primero, ya lo mencionamos, la ausencia de consulta tripartita. Lo segundo, hablaremos sobre el tema de modificación del reglamento de trabajo, entrega de herramientas, garantizar la ley de desconexión, el tema de evaluaciones médicas, capacitaciones y, bueno, otros temas que acá tenemos más adelante a desarrollar. Por ahora, vamos a pasar entonces un poco a dialogar sobre el tema de la ARL. Yo destaco, y bueno, yo un poco ahorita lo comentaba con un colega, esto es un poco medio palito y un poco más de críticas o de cuestionamientos de lo que faltó, de lo que no se dio, de lo que se podría mejorar con este decreto de teletrabajo. Pero ojo, lo que yo estoy diciendo, repito, no solamente por el decreto de teletrabajo, sino por las distintas leyes y decretos que se han dado para reglamentar todas estas modalidades de trabajo a distancia, remota o en casa. Pero frente al tema de deberes, obligaciones tanto del empleador como de las aseguradoras de riesgos laborales, sí quiero destacar que volver a reiterar en estos decretos tanto las obligaciones del empleador para lanzarle la pelota o decirle, señora ARL, hágase responsable de lo que está pasando, como reiterar las obligaciones de las ARL, me parece positivo. Y eso sí debo destacarlo porque esas son obligaciones que ya las ARL tienen hoy en día. Y de hecho, si me permiten también la cuña, una de las lupas que se deben poner principalmente en una nueva estructura de gobierno, en unas nuevas discusiones laborales, es con las aseguradoras de riesgos laborales. Porque cuando hicimos algunas encuestas con varios trabajadores de la central, con varias organizaciones, lo primero que nos decían es, jamás recibimos
una llamada ni a ARL ni a empleador en términos de esa evaluación, seguimiento y control a los riesgos que se podían desembocar de esta nueva actividad o esta modalidad a distancia o donde la voy a estar realizando fuera de las instalaciones del empleador. ¿Sí? No recibimos una revisión del puesto de trabajo que necesita más luz, un aislador de ruido, cada 8 días, un mes, 20 días, 2 meses, cómo va ese trabajo, unas capacitaciones, no se recibió nada de eso. Y son obligaciones de la aseguradora de riesgos laborales en el marco del lugar de trabajo, pero que este decreto, sí debo destacar, reitera que son obligaciones de esas ARL, y por supuesto en conectividad con el empleador, de que se desprendan a cuidar ese tema de los riesgos laborales que puede tener los trabajadores. Entonces, repito, desde el informe de lo que se va a desprender con esa modalidad contractual, de evaluación del lugar a desarrollarse el trabajo, las capacitaciones por medio del cual los trabajadores aprendan cómo van a hacer esas actividades de promoción y prevención de riesgos, seguir realizando ajustes tecnológicos a esas condiciones de plataformas y de modalidad a distancia, y también pues prever cualquier situación de accidente o enfermedad y su eventual reporte. Acá durante pandemia tuvimos muchos casos de trabajadores diciendo, es que mi accidente ocurrió en la noche porque tuve que trabajar en la noche porque en el día no pude, en el marco de esa flexibilidad, y la ARL jamás me lo reconoció porque no era en el horario laboral específico. Entonces, bueno, como también nos hacemos partícipes, empleadores, trabajadores y ARL, para discutir entonces cuáles son esos deberes, esos derechos que se deben dar para que al trabajador no le ocurra cualquier situación de accidente o enfermedad en el marco de esa modalidad de trabajo y pues termine peor en su estado de salud y sin un reconocimiento pleno de las ARL. Entonces, llama la atención en que este decreto sí reitera una serie de obligaciones a empleador y a ARL que son muy interesantes y que vale la pena que trabajadores y organizaciones de trabajadores se las apropien. Y se las apropien es el llamado que yo en muchas de las tertulias que tengo con ustedes, en charlas que nos invitan o reflexiones que nos invitan a participar ustedes, les decimos, apersónese pasando la cartica, exija esa capacitación, exija la implementación del programa, exija la evaluación del lugar de trabajo donde se va a dar ese trabajo a distancia, exija, pase la cartica y diga, bueno, pidamos, pongámonos de acuerdo, porque pues a veces si la ARL no funciona, nos toca entonces pedalear para que funcione, pero sí llamaría a un eventual gobierno pues a ponerle lupa un poco también en esto de las ARL, tanto para el desempeño o desarrollo del trabajo a distancia, como pues, en general para el trabajo. Lo segundo, también refrescamos tinto, cafecito. Lo segundo, el tema de las evaluaciones médicas ocupacionales. Hay un artículo de este decreto que reitera que en el marco de ese desarrollo de trabajo a distancia, de ese teletrabajo, deben darse las evaluaciones médicas ocupacionales que demarca la resolución 2346 de 2007. Ese artículo también indica allí otra normatividad a tener en cuenta, pero un llamado de atención frente a eso. En general, en el trabajo, en el mundo del trabajo, cuando dialogamos con muchas organizaciones, evidenciamos que en general muchas empresas olvidan, dejan de hacer o dejan de practicar estas evaluaciones médicas. Entonces, si de por sí ocurre en la práctica o en el ejercicio del trabajo, estando ahí en las instalaciones del empleador, pues imagínense lo que podría ocurrir en el desarrollo de las actividades fuera del lugar de trabajo, en la casa, en donde esté realizando el teletrabajo, de manera móvil, etcétera. Entonces, creo que es importante en ese sentido recordar que el decreto vuelve y nos menciona este tema de las evaluaciones médicas para que estén siempre muy presentes, en especial porque hay condiciones, y hemos llamado la atención frente a eso, de que hay situaciones de salud física y salud mental. Entonces, salud física, todo el acondicionamiento, las situaciones que pueden ocurrir por el desempeño del trabajador, ¿cierto? En espacios distintos a lo que podía ser la oficina, de pronto con más espacio, movilidad, sillas especiales y demás. Y el tema especialmente de salud mental que se puede desprender en ese paso a un trabajo remoto, en un teletrabajo. Entonces, juegan un papel esencial esas evaluaciones médicas.
Y finalmente, que no se debe olvidar, se debe brindar capacitación previa a la implementación de ese teletrabajo. No es como acordamos teletrabajo, bien vaya, o sea, yo les confieso en lo personal, yo era una persona supremamente mala con todas estas herramientas de Zoom, Team, etcétera. Entonces vale la pena que se tenga en cuenta el llamado del decreto a esta implementación de capacitaciones previas. Ahora, y bueno, de que se deben seguir adelantando acciones en materia de bienestar y capacitación al teletrabajador en el marco del plan de capacitación. Y esto me parece un punto fundamental. Acá estoy destacando 3 o 4 puntos que me parecen positivos del decreto. Y es que muchos teletrabajadores, bueno, hoy en día trabajadores en casa, bajo la modalidad de trabajo en casa, nos han contado que sencillamente perdieron el espacio de bienestar laboral. Perdieron ese espacio de ir a bailar, perdieron el espacio de los ejercicios físicos que entonces hacían, o de acondicionamiento que hacían en su empresa o en su entidad pública. Entonces es un llamado, y vuelve y lo dice el decreto, pilas, no se debe perder ese espacio de bienestar y de capacitación que tienen los trabajadores, ahora menos que nunca, porque están por allá aislados, no sabemos en qué condiciones de vida, familiares, geográficas, de donde los estén desarrollando. Entonces es sumamente importante que se tenga ahí el tema de acompañamiento al bienestar del trabajador. Y ahora sí, bueno, por supuesto menciona las obligaciones del trabajador, que es participar en las actividades de promoción, de prevención, cuidar su estado de salud, hacer el reporte siempre de las situaciones o accidentes de trabajo que tenga. Y ojo, no voy a andar en este punto porque me apasiona el tema de salud y seguridad en el trabajo y me quedo acá hablando 2 horas con ustedes, pero dice como cumplir las normas del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Y el primer interrogante es, ¿tenemos claridad de cuáles deben ser entonces esas políticas de salud y seguridad del trabajo en esta modalidad remota o en este teletrabajo? Hoy en día se incumplen muchas de las actividades de promoción y de prevención que se deberían tener para la salud y seguridad del trabajador en su lugar de trabajo. Hay ausencia de varios elementos necesarios para su desarrollo, no hay un seguimiento. Entonces, un poco que el decreto toque de manera general, y esta es una crítica respetuosa para todos los 3 decretos que salieron, y es, yo le habría dedicado un capítulo específico al desarrollo del tema de sistema de gestión y el tema de salud y seguridad en el trabajo en esa modalidad remota. Porque si hay fallas en la presencialidad, imagínense en cuántas puede haber en esta virtualidad. Empezando, y reiteramos porque ha sido un tema muy, muy activo y que ha llamado mucho la atención, el tema de salud mental. Segundo, bueno, eso es como un paréntesis y la primera, pues, gran crítica aparte, o segunda, después de la falta de consulta tripartita del decreto, a todos estos decretos, y es que necesitamos mayor regulación en el tema de salud y seguridad del trabajo en general, pero concretamente, pues, para este tema de teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa. Y pues obviamente la de participar en todas las labores requeridas para la ejecución y funciones por parte del trabajador, el cuidado de su salud, el reporte de accidentes o enfermedades laborales. Ojo, le lancen la pelota al trabajador de deber de reportar su enfermedad, su accidente, pero en muchos casos no se le capacita de cómo hacer ese reporte. Y si era difícil estando presencial, tema probatorio y demás, puede ser muy difícil también estando en la virtualidad. Entonces, un llamado también a que si se le exige este deber al trabajador, pues esté acompañado previamente por una capacitación adecuada de cómo debe hacer el teletrabajador esos respectivos reportes. El tema de reglamento de trabajo. Lo primero que nos dice el decreto es, no tendrá que haber modificación del reglamento ni de manuales de trabajo al interior de su empresa o de su entidad pública. Puede aplicarse el teletrabajo así como está. Y en ello tenemos pues un primer llamado, una primera crítica, que era lo que yo les decía al comienzo. Esto no se puede tratar como igual a lo que no es igual y a múltiples debilidades que ya tenía este sistema laboral en estos aspectos. Y hay una debilidad que tienen los reglamentos de trabajo y hemos llamado la atención en eso en varios casos que se ha acompañado iniciando acciones de inconstitucionalidad a varios reglamentos de trabajo por lo siguiente. Lo primero, hoy en día los manuales o reglamentos de trabajo no son consultados con los trabajadores, ¿sí? Pueden dárseles a conocer, se los socializamos, pero no son consultados
inventados, no son construidos con los trabajadores y muchos, especialmente en el sector privado, los reglamentos de trabajo tienen principios que van contra las reglas constitucionales, son desproporcionales, no tienen el principio de transparencia, de pertinencia, al que constitucionalmente se llaman los reglamentos de trabajo, y en ese sentido, pues, someter una nueva relación de modalidad contractual en el teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto, bajo las condiciones de un manual que es desproporcionado o que puede llegar a ser inequitativo en muchos sentidos, no guarda realidad con la necesidad del trabajo y de los trabajadores. En eso realmente habríamos preferido que se hiciera un llamado a que de manera conjunta trabajadores y empleadores, si consideraban que habían temas que debían modificarse en ese reglamento de trabajo para aplicar la realidad de las condiciones del teletrabajo, pues se hubiese dado dicha modificación a los reglamentos de trabajo. Por supuesto, como queda planteado en el decreto, me lavo las manos, y si yo no soy un empleador consciente que cree que debe ajustarse para la nueva realidad, pues le aplico el reglamento de trabajo como está escrito, inclúyase faltas, niveles de las faltas y sus sanciones, sin que se tenga en cuenta los cambios que realmente tiene esa nueva modalidad de la ejecución del trabajo. Bajo teletrabajo, trabajo en casa o trabajo a distancia. Eso frente al reglamento del trabajo. Frente a la flexibilidad. También el artículo que hace alusión al tema de flexibilidad, que es específicamente el artículo dentro del decreto, les indico, bueno, ya se los muestro, que habla sobre el tema de flexibilidad, dice que se podrá hacer una flexibilización del tiempo, del modo y tiempo de ejecución en que se van a realizar las actividades, por supuesto, sin afectar la desconexión laboral que menciona la ley 2191, que eso es otro tema bien importante de dialogar con ustedes, y que en algunos espacios creo que tuvimos un webinar específicamente para el tema de desconexión laboral. Pero que no se puede afectar esa desconexión, aunque pueden las partes de común acuerdo hacer o adecuar pues el horario. Si entonces usted no pudo trabajar en la mañana porque fue a hacer alguna actividad de su vida normal, los niños, etcétera, y lo hizo en la noche, entonces queda eso contemplado para que también en un eventual reporte de riesgos laborales se tenga la consideración de la flexibilidad de su horario laboral y demás. Muy positivo. Pero el único llamado ahí fue que llama a que la flexibilidad no vulnere lo que dice la ley 2191 del 2022, pero nos llama a que respete cualquier consideración que normativamente, jurisprudencialmente o, más importante aún, para muchos de ustedes organizaciones, es las convenciones o acuerdos colectivos, para el caso del sector público. ¿Eso por qué nos parece importante? Porque, repito, las convenciones o los acuerdos colectivos pueden tener capítulos específicos del desarrollo de la desconexión laboral que no tenga recogida la ley de desconexión laboral. Entonces, pues dicha flexibilidad, lo primer obstáculo que nos van a poner ahí es el limitante o el tope o la barrera para ese acuerdo de flexibilidad es la ley 2191, nada más, ni la convención ni el acuerdo colectivo. Entonces, bueno, ahí es otra pelea, otra pequeña discusión que también podrá darse. La perla. ¿Y por qué digo la perla? Porque cuando ustedes consultan la gran mayoría de artículos que salieron cuando se emitió este decreto, la gran mayoría de artículos decían: por fin el decreto que elimina las barreras para la puesta en marcha de la ley de teletrabajo. Ok, llama la atención, y fue precisamente con lo que abrimos el por qué debíamos hacer este webinar. Lo primero es decir que podemos estar de acuerdo en que la ley necesitaba una reglamentación, desarrollar algunos de sus elementos, de sus principios, podemos estar de acuerdo, aunque hoy como se estaba aplicando, se venía aplicando en muchos casos sin problema, pero podemos estar de acuerdo en que podía necesitar cierta reglamentación. Pero entonces cuando nos plantean que habían obstáculos o barreras dentro de la ley que impedían la aplicación de esta ley de teletrabajo, de pronto, y encontramos que algunos de los argumentos, o bueno, en muchos casos, algunas empresas o organizaciones también no lo manifestaban, y era que el literal I del numeral 6 del artículo 6 de la ley de teletrabajo hablaba sobre el tema del respeto al derecho a la intimidad y a la privacidad del trabajador, y entonces que por cuenta de ello, bueno, podían generarse barreras, obstáculos para que se empezara a aplicar la ley de teletrabajo o la modalidad de teletrabajo para los distintos escenarios.
En ello, entonces, nos dicen pilas, o sea, el primer párrafo de este artículo, para reglamentar un poco esta supuesta o presunta barrera existente, nos dicen pilas. Ninguna condición de exigencia de visitas previas o de exigencias de sistemas de información podrá impedir la puesta en marcha de la aplicación de la modalidad de teletrabajo. Primer párrafito como del artículo, ¿sí? Uno dice, listo, entonces se supone que este artículo va a servir para que esta exigencia de visita previa no obstaculice la aplicación del teletrabajo. Pero después, seguido a ello, el siguiente párrafito de lo que es el artículo 2, como quedó en el decreto único del sector trabajo, que se agregó, se adicionó el artículo 22155, eliminación de tema del reglamento, no, perdón, estoy hablando del reglamento de trabajo, ya les digo ahorita el numeral, ya me lo salté. Dice entonces la exigencia de visitas previas y de exigencia de sistemas de información, dice, no se podrá impedir de ninguna forma. Pero seguido a ello, el siguiente parágrafo dice, pero igual habrá visita previa al puesto de trabajo, presencial o virtual, cuando así lo determine su necesidad, o sea, cuando alguna de las partes determine que es necesario, bien sea, me colaboren con el audio, gracias, cuando así lo determine por necesidad, bien sea el teletrabajador, sector privado o sector público, o cuando así lo determine el empleador, empresa o entidad pública, o cuando así lo determine la ARL. Yo realmente acá lo que tengo es un gran interrogante, un gran cuestionamiento y es, venga, pero ¿cómo así? O sea, si cualquiera de las partes puede decir, necesitamos que haya visita previa, tendrá que haber visita previa. Pero entonces, previo a eso, el párrafo me está diciendo que la visita previa no deberá impedir el teletrabajo. Pero el siguiente me está diciendo que igual debe haber visita previa. Realmente yo no entiendo el sentido, si lo que se buscaba era impedir que se obstaculizara el teletrabajo, yo no veo que sea un artículo ni malo ni bueno, no le encuentro ningún sentido. Es un poco también el gran cuestionamiento y ahorita de pronto con ustedes dialogamos eso. Reversibilidad del teletrabajo en casa. La siguiente crítica es, claro, las partes tienen derecho a decidir si no les gustó, si no les sirvió la modalidad de teletrabajo, si prefieren volver a la presencialidad. Como dice la ley de teletrabajo, por mutuo acuerdo llegaron al teletrabajo, por mutuo acuerdo van a la reversibilidad y regresan a su estado anterior de cosas en su lugar de trabajo. Pero la cláusula de reversibilidad de este decreto 1227 me contempla, ya le encontré la reversa, la anterior, la de la eliminación de barreras, es el artículo ahora en el decreto único sector trabajo 221515 y la de la reversibilidad 221516. La reversibilidad entonces, pues se ponen las partes de acuerdo y regresan a su lugar de trabajo, fin del comunicado. O sea, esa es la naturaleza y es lo que planteaba la ley de teletrabajo, o lo que plantea la ley de teletrabajo, esta ley no se ha acabado. Pero entonces el articulito me pone algo que dice como, en el sector privado, para que se haga efectivo el término establecido y las partes se sujeten pues a la posibilidad de esa reversibilidad, de ese retorno, se sujetará a la posibilidad de que el empleador cuente con el espacio o puesto de trabajo. Entonces me súper llama la atención porque entonces, ¿qué pasa? Claro, no es que no entendamos las realidades del empleador, pero entonces rápido todos a teletrabajo y entonces pues me ahorro el arriendo, desapareció la sede, estoy poniendo así cualquier caso. Muchos teletrabajadores pueden empezar a decir, no me están dando garantías, esto está siendo terrible, volvamos a la modalidad presencial y oh sorpresa, no, el empleador no cuenta con el espacio de trabajo o con ese puesto de trabajo o eliminó esa pared y entonces ya donde usted se sentaba no está, no puede porque este artículo le condiciona a que se sujetará a la posibilidad de que el empleador cuente con ese espacio. Me parece recordar el artículo 8º del decreto 640 pico de trabajo en casa, que nos limitó y nos condicionó la entrega de herramientas a los recursos económicos del empleador. Es que eso es lo que estamos sintiendo con muchos de estos decretos, y es que se aprovecha para ponerle la palabrita de sí puede hacerlo, pero dependiendo si cuenta con disponibilidad presupuestal, el espacio físico, no sé qué. Difícil.
Y en el sector público, pues dependerá conforme las necesidades del servicio, además le limita, y las cuales serán evaluadas por la entidad pública, evaluadas de manera unilateral, solito ellos. Si evalúan que pues, no puedes volver porque ya cerramos esa sede o lo que sea, pues nada, te quedas trabajando en casa. Esto realmente tiene una serie de consecuencias, de afectaciones o no, pero en últimas consecuencias que se debieron haber analizado entre las partes para ver hasta dónde se ponía estos parrafitos que pueden parecer muy simplecitos, así pasar a la ligera, pero que consideramos de lo más grave de este punto de reversibilidad del decreto de teletrabajo. Y finalmente, 3 cositas para cerrar con ustedes. La política interna de teletrabajo. Felicitamos y nos parece muy bien que se incluya el punto del artículo, en este caso el 221518. Pueden escuchar en mi condición de trabajo en casa, tengo ruido a ratos. En esa política interna de teletrabajo felicitamos que el decreto lo incluya, lo recoja, menciona temas como que tendrá que hablarse de la relación de cargos, de los requisitos de postulación en cuanto a competencias, de los equipos y programas informáticos, toda una política integral de cómo debería darse el teletrabajo. Sin embargo, habían 2 párrafos que no contenía este primer borrador. Uno fue parte de lo que nosotros sugerimos, seguramente otras personas también, pero muy positivo en general que lo hayan agregado, que es el tema de ninguna de las disposiciones contenidas de la política interna desmejorará otras realidades o otros derechos laborales que estén contemplados en norma superior, en convenio colectivo o en acuerdo colectivo. Súper bien que haya sido agregado. Pero una vez más, cualquier reglamento, manual, política interna que se pretenda construir, así como de un llamado nacional a construir de manera tripartita estos puntos, pues también de manera tripartita esta política interna de teletrabajo debería ser construida entre los diferentes actores, no como una cosa meramente impuesta, ¿cierto? Uno entiende que la empresa determine o la entidad pública determine a dónde llevo el paquete que voy a llevar. Es una cosa de mi relación con mi usuario, ¿cierto? Si no afecta al tema del trabajador. Pero todos aquellos temas que afecten, que tengan que ver con el trabajador, deberían ser discutidos, evaluados, reglamentados y aprobados, y evaluados con los trabajadores. Luego, le falta en ese artículo que haya sido integrado un párrafo donde dijera que debería construirse dicha política interna de teletrabajo con los trabajadores. Punto que además, por supuesto, sobre decirlo, reitero, los otros decretos de trabajo en casa y trabajo remoto, pues tampoco tienen, obviamente. Auxilio de compensatorio de costos de servicios públicos. Ojo, entonces, yo ahora en mi teletrabajo, pues gasto agua en mi casa, más luz en mi casa, más tinta en mi casa, pero más importante aún, el tema del internet. Y aquí quiero que recordemos, y yo creo que si me toca cerrar con este punto por tiempo, ese es de los puntos más importantes que venimos diciendo desde hace más de un año en la central y algunos de manera personal venimos diciendo como canzones, y es que si yo estoy en un lugar de trabajo donde me proveen el internet, a mí no me preguntan, ¿tú cuánto ganas? ¿Tú eres alto? ¿Tú eres bajito? ¿Pelirrojo? No. A todos los que laboren en ese lugar de trabajo les proveen el servicio de conectividad, el internet, las herramientas de trabajo. Si yo paso a otro lugar de trabajo por teletrabajo, por trabajo en casa, por trabajo remoto, cualquiera sea, no tienen por qué dejarme de dar ese servicio de conectividad. Está dentro de lo que yo necesito, que me provea mi empleador, porque me lo proveía ya en el lugar de trabajo, para continuar cumpliendo con mis labores. Y así lo dice el Código Sustantivo, y bien les mencionaba ahorita el convenio de la OIT, donde dice, provéale tal cual las herramientas para que de manera efectiva cumpla su labor de trabajo allá en la modalidad de teletrabajo o cualquiera esta sea. Y lo primero que hacen los otros 2 decretos, las otras 2 leyes, trabajo en casa y trabajo remoto, refrescamos, es condicionarlo a 2 salarios mínimos. Un tema que me parece completamente discriminatorio y desigual. Discriminatorio con lo que usted hacía antes en su lugar de trabajo, que sí tenía todo el internet y ahora se va a su casa y no lo tiene. Y discriminatorio porque si yo me vengo a mi lugar de trabajo en casa, ya no me dan ese auxilio de conectividad si gano más de 2 salarios mínimos, pero mi compañerito que está en la oficina sí lo sigue teniendo porque está en la oficina.
desigual y discriminatorio, y nos parece, pues además, muy lamentable que la Corte Constitucional no haya evidenciado este factor discriminatorio y desigual en dichas leyes y decretos. Pero además, por supuesto, lamentable que nuestro Ministerio del Trabajo lo haya expedido así. Es un tema que debería arreglarse para esas otras leyes y decretos. Pero para este en concreto, si bien no lo puso así, creo que en el borrador sí lo tenía, debo verificar, pero creo que sí lo tenía igual que en las otras. No lo dejó así, pero puso un punto que también es complicado, y es: el empleador y el trabajador o servidor podrán, de mutuo acuerdo, fijar el costo de auxilio mensual. Bien, muy bien que integren ahí sí el mutuo acuerdo. Pero la pregunta es, en muchas empresas donde la relación laboral pues no es de iguales, muchos trabajadores pues no van a saltar a decirle no, me pagan lo mismo que me está dando acá. Pues lo primero que va a pasar es que puede correr riesgo de que lo echen, no en todos los casos, pero es un riesgo. Entonces muchos trabajadores pues se supeditarán a lo que bien les sugieran o bien les recomiende o bien les diga el empleador que les va a dar. Nos preocupa bastante eso. Y por supuesto, cuando abajo dice que para la efectiva implementación de ese teletrabajo, sector público-privado, el trabajador o servidor público podrá asumir su totalidad del costo. O sea, yo habría quitado eso. ¿Por qué por libre albedrío yo voy a decidir pagar el internet, la luz y todo lo demás que se me aumentó por venir a esta modalidad de mi bolsillo? Si es algo que debe proveer dentro de las herramientas de trabajo el empleador. El solo hecho de dejarlo nos pone en riesgo a muchos trabajadores que están en una posición pues más débil y que no le van a ir a pelear al empleador ese factor, ¿cierto? Repito, quedan un poco supeditados a que contemos con buenos empleadores y de buenos ánimos que digan, venga, le entrego todo el costo de luz, internet, etc. Entonces, pues es lamentable un poco este punto, este factor. Cierro con esto, ahora sí se los prometo. Libertad sindical, inspección laboral del trabajo. La relación sindical no sigue siendo la misma, señores de trabajo, señores empleadores, señores trabajadores. Yo ya no paso por la empresa todos los días, ya no paso por esa puerta de la entidad todos los días, luego pues ya la organización sindical no me tiene ahí para entregarme el volante, el folleto, etcétera. Ya me toca ver de dónde me levanto, o sea, cómo llego yo a esos trabajadores, qué pensadera la que tienen hoy las organizaciones sindicales. Y ojo, Colombia es un país que, si bien es cierto, ha aumentado su tasa de sindicalización en el sector público, en el sector privado sigue siendo de las más bajas, creo que de las más bajas del continente, y creo que de las más bajas de muchos países. Y uno de los aspectos que ha recomendado la Comisión de Expertos de la OIT a Colombia es: implemente medidas para la promoción de la libertad sindical. E implementar medidas para la promoción de la libertad sindical es implementar medidas para la afiliación, para que crezcan las organizaciones sindicales, para que no se conciba pues esto como que el bicho raro es el que está en la organización sindical. No, esto es un derecho de todos los trabajadores y trabajadoras. Y ahora sí que es bien difícil. Si yo tengo al trabajador en teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto, pues llegarles va a ser bien difícil. ¿Qué necesitábamos, señores gobierno? Un capítulo donde dijera, otorgue garantías como llegar a la página web, como darles ciertos espacios cada mes virtualmente para que se conecten con los trabajadores, ferias virtuales de promoción sindical, qué sé yo, muchas ideas que seguramente muchos tenemos. Necesitábamos un capítulo que garantizara esta realidad. Y finalmente, inspección laboral del trabajo. Ya lo decía la ley del teletrabajo. La ley del teletrabajo ya había dicho cómo necesitamos reglamentar o revisar una inspección laboral propicia para las condiciones de modalidad de teletrabajo. El caso de las trabajadoras domésticas no lo igualo, pero es un poco, se da en unas condiciones de en casa. Y hoy hemos tenido miles de líos para que se implemente la inspección laboral de esos lugares de trabajo, porque es un espacio donde debe primar la privacidad. Y entonces no se puede hacer inspección hasta que el juez no haga esto, lo otro. Y entonces la pregunta es, ¿vamos a tener los mismos problemas para hacer vigilancia a las situaciones en que se encuentre el trabajador en este teletrabajo? ¿Cómo vamos a hacer? Yo habría esperado también un poco más de este desarrollo en un capítulo, por ejemplo, abocado al tema de inspección laboral en ese teletrabajo, pero seguramente es un llamado y un planteamiento que tendrá que hacerse todo el sistema de inspección laboral de aquí en adelante. Entonces, bueno, cierro con esto. Muchas gracias por su tiempo. Quiero que ahora que ustedes me cuenten opiniones, comentarios, dudas, preguntas, etcétera. Todo oídos. Muchas gracias.
Si hay preguntas, porque en el chat no hay sino un solo comentario, entonces por favor, si hay preguntas y para que puedan dialogar con Estefanía y hacer aclaraciones. Entonces, dice Yolima que excelente capacitación y que muchas gracias, y ahí deja pues todos los detalles por si hay que comunicarse con él. Pero Luis Camargo nos dice que las empresas dicen que su única obligación es reportar por escrito y no de hacer estudios de puestos de trabajo. Y mi última percepción es que me parece sospechoso que este gobierno evita una cantidad de normas a 15 días de su salida y que básicamente, pues, como dice Stephanie, no las consulta, pero tampoco las tiene que desarrollar. ¿Ves? ¿Cómo sería esa expectativa, Stephanie? Para que cierres entonces con algún comentario adicional. Y una feliz tarde y muchísimas gracias por la asistencia a este webinar. Gracias, Ligia. No, creo que Luis está levantando la mano. No sé si puedas aclarar la pregunta o el comentario Luis, que haces sí. para que en consecuencia podamos. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha muy bien. Bien, la manifestación que hice anteriormente es yo represento a los trabajadores en el Compás y durante 4 años hemos tratado de que el sistema de gestión y todas estas situaciones de pandemia se diera o se informara debidamente a los trabajadores. Pero ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que el departamento jurídico de la empresa dice que de acuerdo a las normatividades vigentes, ellos solo están obligados a reportar a la ARL que van a mandar a un trabajador a teletrabajo o trabajo en casa y que es la ARL la que con esa notificación entra a cubrir cualquier situación. A pesar de que hay una gran variedad de hechos y circunstancias que alteran el diario vivir y el diario trabajar de los trabajadores en estas condiciones, no ha sido posible. Y siempre el respaldo de la empresa es el asesor de la ARL que dice que sí, que la empresa informó y que sí, el trabajador está cubierto. Pero cuando se hacen las investigaciones de los accidentes, no pasa más allá de que ya la ARL asume la investigación por parte de la empresa, pero no sabemos si continúan o no continúan con el tratamiento de los trabajadores y el reconocimiento de sus incapacidades y de su rehabilitación. Es ahí mi pregunta importante. ¿Cómo logramos nosotros los trabajadores verificar que sí se cumpla las responsabilidades tanto del empleador como de la ARL? Gracias. Perfecto, Luis. Bueno, antes de darle la palabra a Dayana, súper cortico, recordemos que, y eso fue un punto que yo dije que era de lo que destacaba el decreto, en el artículo como queda sobre los temas de riesgos laborales, bueno, igual van desde el 221.5 en adelante del decreto único del sector trabajo, pero dentro de las cosas que agregó de obligaciones de los empleadores, hay un puntico que dice suministrar la información de la nueva modalidad laboral del trabajador y cualquier cambio. Y cuando cualquier cambio se refiere es que no es como, ay, ya se fue para teletrabajo y pues hasta ahí le dejo, no, tendrá que seguir reportando cualquier novedad que se dé por parte del trabajador, pero además habla del tema de capacitación de esos cambios que van a haber en el teletrabajo. Entonces, en eso sí creo que este decreto dan algunas herramientas para aquellas empresas que estén diciendo, yo solo reporto que usted se va a teletrabajo y punto, teletrabajo, recuerden, porque el tiempo no nos da para hacer una charla larga, pero si cualquiera de sus organizaciones lo requiere, nos puede llamar, nos puede invitar y hablamos más largo y tendido, pero esta ley de teletrabajo, este decreto específico, dice que tendrán que estar informando a la ARL cualquier cambio, cualquier modificación, tendrá que capacitarlo respecto a las necesidades que tengan esa virtualidad, tendrá que estarlo capacitando respecto a
toda la situación de teletrabajo. Entonces, esa partecita del decreto la pueden revisar, que esta está buena para que le exijan al empleador. ¿Y cómo hacer exigencias? Nada, toca carticas al empleador haciendo la respectiva exigencia, y si no hay cumplimiento, pues nos toca un poco también escalar el caso con Mintrabajo, en el caso de las entidades públicas, pues con las entidades superiores, o con Procuraduría o Contraloría, según corresponda, tendríamos que valorar el caso, pero pues nos pueden ir contando al equipo jurídico para cualquier cosa. Están también mis compañeras que nos pueden apoyar mucho, o también en mi caso, para ver dónde no se está respetando estas normas de teletrabajo. ¿Sí, Dayana? Dayana. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, hola Dayana, ¿cómo estás? Sí, ya. Ok, listo. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Un abrazo gigante para Ligia, para Stephanie. Yo quería, más que una pregunta, es hacer como unas reflexiones en torno también a cómo vamos aplicando esto a los diferentes sectores. Mi sector de trabajo es el magisterio, ¿cierto? Y cuando nosotros estuvimos en virtualidad, no nos tuvieron en cuenta ninguna de estas situaciones, nada de lo que se está presentando, ni ninguna de las regulaciones que se están dando, ni que se estaban dando en el momento, se tuvieron en cuenta para el magisterio, porque es como si nosotros pasáramos a virtualidad y nuestras condiciones como trabajadores y trabajadoras fueran completamente diferentes. Esto también nos sigue haciendo reflexionar en torno a lo que pasa en el mundo, ¿no? En este momento viene otra pandemia, o sea, tenemos que como en la mirada más negativa, viendo que la viruela del mono ya fue declarada emergencia mundial y que prontamente, si sigue incrementando la cantidad de casos, podríamos llegar nuevamente a una pandemia. En ese sentido, si nosotros vemos cada una ¿cómo se dice? Cada uno de los elementos y cada uno de los puntos que presentó Stephanie, nos damos cuenta que el magisterio queda al aire. O sea, nosotros nuevamente quedaríamos en ese limbo normativo en el cual pues prácticamente no se daría un efecto y un reconocimiento a lo que sucede con nosotros y nosotras en caso de tener que trabajar en virtualidad, y específicamente desde los riesgos laborales, porque es una de las falencias que tiene nuestro contrato de salud, ¿no? Entonces es bien delicada la situación. Correcto, Dayana, y cierro con esto para darle la palabra a Ligia, que es una reflexión, como tú lo dices, que la agradezco y la comparto, y decir para los tres actores, un mensaje de verdad para los tres actores. Trabajadores, por favor, a estudiarse estos decretos. Si quieren mayor explicación, invítenos y hablamos y resolvemos todas las dudas que tengan, porque si hay algo hay que interiorizar, es el tema de estas normas en materia de trabajo, teletrabajo y trabajo en casa, teletrabajo y trabajo remoto. Y bueno, aparte está, por supuesto, todas las otras formas de informalidad, plataformas digitales, que serán otro tema que tendremos que discutir. Entonces, a interiorizarlo, a entenderlo, para saber también qué cartas pasamos, cómo lo exigimos, pero también cómo incluimos dentro de las convenciones colectivas o dentro de los acuerdos colectivos temas que no estén en este decreto, en estos decretos. Segunda reflexión para empleadores, para gobierno que venga, hay que sentarse a revisar estos decretos. No es como ya están expedidos, chao, sentémonos a ver de manera tripartita qué falta, qué le adicionamos, cómo reglamentamos, como dice Dayana, para cada sector, cómo cambia la aplicación y qué debemos hacer. Y por supuesto, para los empleadores, pues un llamado muy fraterno a que sean conscientes de las cosas que pueden haber falencias allí y se sienten con los trabajadores a hablarlo e implementar en lo que se pueda. Entonces, bueno, cierro con eso. Gracias, Ligia. Te doy la palabra y gracias a ustedes. Muchas gracias, Stephanie. Excelente charla. Yo creo que nos deja unas muy buenas conclusiones. Yo solo le agregaría ese diálogo social tan necesario. Hay que implementarlo en esta etapa. Todo eso requiere de ese diálogo social. Ya Stephanie nos dijo desde el principio, no se consulta con la población, hay que consultar con la población para que empleadores, trabajadores y el gobierno puedan garantizarnos todas estas normatividades, todas estas implementaciones y dotar a cada sector de lo esencial y lo necesario. Muchas gracias, una charla bastante clara y nos queda bien explicado lo que es el 1227 desde ya.
Gracias a todos, a todas y una feliz tarde. Y nos vemos el próximo martes a la 1 p.m. para que podamos continuar con estas charlas. Debemos las charlas del Plan Nacional de Desarrollo para iniciarlas con ustedes y va a ser muy interesante para que miremos todos los temas incluidos. Entonces, feliz tarde. Muchas gracias, Esteban, y gracias también a Alice y Miriam que nos acompañan y a todas las personas que se conectaron. Feliz tarde. Hasta luego. Feliz tarde para todos y todas. Gracias. Adiós.